Bueno, oye, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por, por todo lo que ha hecho. Es un placer como ha hablado del pan y lo que he aprendido. Y sobre todo a todos los ponentes anteriores, porque me ha encantado, de verdad. Ha sido magnífico. Y sobre todo en mi tierra, en Córdoba, que se habla poco de todo lo que está pasando. Y gracias a ti sé que eres un gran precursor de la gastronomía. La verdad que me da mucha felicidad estar aquí porque justamente he visto dos o tres caras conocidas que llevan mucho tiempo sin ver y la verdad que me hace mucha ilusión. Empecé muy pequeñito siendo pastelero, ahora digo que soy pastelero, pero realmente mi información viene de la pastelería. Y eso me ha dado ciertas técnicas y que somos como muy precisos en el tema de la panadería. Era muy pequeñito y yo me enamoré haciendo una tarta de queso que de la casualidad que ni me gustaba el queso ni me gustaba la frambuesa que estaba poniendo mi papá. Y me enamoré en ese mismo momento. Con 17 años yo creo que tengo la virtud de intentar siempre decir que sí a todo. Y me ha traído grandes cosas. Y me dijeron, oye, ¿quieres participar en la Copa de Europa de panadería? Y dije, sí, sí quiero. Y tuve la mala suerte de que ese año España, de las primeras veces que ganó, y yo gané el campeonato de bollería. Y digo por qué tengo la mala suerte, porque con 17 años yo no tenía ni idea de hacer un pan. Y de hecho no sabía lo que era la masa madre. Lo que ahora se está de moda y lo que tanto se habla de la masa madre, en España por aquella entonces muy poca gente sabía lo que era la masa madre, luego lo explicaré. Entonces, cuando regresé a casa, hasta mi padre, que es el que me ha enseñado la mayoría de las cosas que sé, le decía cómo tenía que hacer el pan, cómo tenía que hacer la bollería o cómo tenía que hacer un croissant, y ni yo sabía. Y con 21 años me pasó algo, lo mejor que me pudo pasar. Volví a ese campeonato porque era muy joven, ¿no? Aquí mi sobrino, que tiene 20 años, ya ha estado en Brasil y ha estado viendo un poco los panes que ha hecho. Tuvimos la suerte en julio de estar allí y con 21 años volví y yo nunca había cocido en una Venezuela. Y gracias a mí, España quedó última porque quemé toda la bollería. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar, porque todo el viaje lo hicimos en una furgoneta. Vine llorando y llamé a mi abuela. Digo, oye, abuela, ayúdame a mis padres. Digo, yo me quiero ir fuera a estudiar y tuve la suerte y la posibilidad de irme a Suiza. Y ahí aprendí lo que era la masa madre. Y ahí aprendí los cimientos de la panadería. Y gracias a eso, bueno, a partir de ahí llegaron muchas cosas bonitas, como el Campeonato de España de Panadería. En 2023 España por primera vez queda campeona de España, campeona del mundo de panadería. Nunca había hecho eso. Y bueno, este año he tenido la suerte de recibir el Panadero Mundial del Año, que yo siempre digo que es Panadero Mundial del Año y no el mejor panadero del mundo. Para mí eso no existe, ¿vale? Entonces, un poco pensaba, digo, ¿cuál es el primer recuerdo que yo tengo de la masa madre? De la masa madre de verdad. Porque yo quiero entrar ahora en un pequeño detalle y en una problemática que tenemos en España. El primer recuerdo que yo tengo de la masa madre, hay una persona a la cual yo quiero mucho y que ha aportado mucho al sector, que se llama Juan Félix Navarro, y estábamos en Madrid y sacó como una tela, no sé, ahora está muy de moda el panetone y algunos conoceréis el levito madre o de dónde sacan el panetone, que es una tela donde le ponen una cuerda y parece como un tesoro y realmente lo es. Y yo con aquello, porque realmente casi que no se le podía llamar masa madre, se podía llamar casi un queso Roquefort, porque aquello estaba verde, olía fatal, casi nos tuvimos que salir de la sala. Y dice, esto es masa madre. Y claro, yo me fasciné. Y yo quiero hacer una pregunta. Soy muy preguntón. ¿Qué diferencia hay entre un prefermento y una masa madre? ¿Alguno me lo podría decir? Y esa ha sido, yo creo que ha sido el estigma que tenemos la panadería española, o que hemos tenido, ya no, ya se va cambiando. Pues mirar, yo considero que la diferencia entre un prefermento y una masa madre principalmente es que el prefermento solamente
contiene levaduras. Y eso me gustaría aclarar que no es malo. La levadura ahora parece que un pan fermentado solamente con levadura es malo. No, al revés. Es muy bueno y lo malo es la fermentación rápida. Pero un pan fermentado solamente con levadura puede ser extraordinariamente bueno. Y la diferencia es que un prefermento está hecho solamente con levadura y una masa madre es un conjunto de levaduras que puede ser las mismas que en el prefermento anterior, pero con la característica que también contiene bacterias. Esos bichitos se llaman bacterias, tanto lácticas como acéticas. ¿Y qué diferencia y qué nos va a aportar? Pues lo voy a explicar ahora. Los prefermentos que yo sepa, y he tenido la suerte de viajar mucho por el mundo, yo conozco principalmente 4. ¿Hay alguno que le suene? ¿O alguna que le suene algún tipo de prefermento? A ver, Eduardo, anímate. Pulish. ¿Alguien le suena al pulish? ¿Sí? Mirad, el pulish es un prefermento líquido. Viene de Polonia, se afinca en Francia lo trabajan fantásticamente y a mí yo soy un enamorado del pulish y es un prefermento líquido, 1 kilo de harina, 1 litro de agua, 10 gramos de levadura, que lo vamos a mezclar muy bien mezcladito. Lo único que tenemos que hacer, si a alguien le gusta hacer pan en casa, es simplemente lo tenemos que mezclar y dejarlo 1 horita a temperatura ambiente y sobre todo de un día para otro en frío. Y eso nos va a aportar, lo importante es eso, nos va a aportar características, un aroma dulce, unas masas muy elásticas, una corteza muy crocante, fina y un color dorado. Luego tenemos la viga. La viga, los precursores de la viga y los que dominan perfectamente la viga, aunque ahora ya se domina casi todo el mundo gracias a la pizza, son los italianos. La viga es totalmente diferente al pulish y es casi como un pan candeal. Nosotros que dominamos bien el pan candeal y tiene una pinta fantástica, el que ha traído nuestro compañero Antonio, es un prefermento muy duro, una masa tipo candeal, pero la diferencia principalmente es que no llegamos a hacer una masa, simplemente entremezclamos el agua con la harina. Y eso hace ahí un tema de levadura, anaeróbica, aeróbica, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, y hace que sea un aroma fantástico y que tenga todas las cualidades que no tiene el pulish, que es una masa tenaz, un aroma muy dulce y además muy característico de la viga, unos alveolos redondeados y sobre todo una corteza blanquecina. Si tenéis la oportunidad de haber ido por Italia, os fijáis y veis la ciabatta, o la chapata como aquí llamamos, es muy blanca. Y yo siempre digo que los italianos saben cocer muy bien y además hacen muy buen horno. Y es blanca por todos los azúcares que se han ido comiendo con esa fermentación que se produce. Y luego tenemos un prefermento, que es nuestro prefermento, el que nosotros hemos llamado desde que yo conozco la panadería, nuestra masa madre, que realmente no es una masa madre. Y ese es el cucharón. Y cuando yo iba a la panadería de pequeño, entraba por allí y me decía, esto es la masa madre. No se llama cucharón, aquí se llama masa madre. En Murcia se llamaba resentadura, masa vieja, la madre. Cada uno tiene un nombre diferente, pero eso realmente no es una masa madre, porque no acidifica y no tiene una bacteria. Es una masa que han dejado un día para otro y la mantienen en frío en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la nueva ley que la ha nombrado nuestro compañero anteriormente, también la ha nombrado Rafael en el 2019, dicen, hay que hacer el pan con masa madre. Y la mayoría de panaderos dicen, no, si mi pan ya se hace con masa madre, pero realmente eso no es una masa madre. Luego explicaremos qué es una masa madre. Y por último, está la esponja, que al final la esponja es un prefermento que puede ser, es más un concepto. Es igual que un cucharón. Podemos llamarlo como un cucharón. Entonces, se cae. Esos cuatro tipos son los que nosotros denominamos la familia de los prefermentos, que últimamente está muy mal visto y muy mal valorado los panes de levadura como tal. Y yo soy un gran defensor de ese tipo de panadería, que al final
a mí me da mucha rabia, mucho coraje cuando voy a una panadería y solo hay panes de masa madre. La panadería es muy rica para solamente centrarse en la masa madre, además de, ¿no? Entonces, yo también soy muy defensor de la masa madre y un gran defensor. ¿Y qué es una masa madre? Una masa madre es un conjunto de bacterias láctica y acética y de levaduras salvajes, que se hacen de una forma espontánea. Y como hemos tenido este problema histórico de la nomenclatura de la masa madre, en el 2019, que se ha nombrado varias veces el decreto, nace una ley que cuando nació fue muy controvertida, como todo lo que pasa en España, cuando queremos hacer una mejora, pues siempre le sacamos algún tipo de defecto. Pero que para mí creo que marcó un antes y un después en la normativa. Y de hecho, cogimos a Francia como ejemplo. Y una de las cosas que se mejoró fue la sal. Y por ejemplo, nosotros en el 2019, cuando yo llegué al Obrador y vi todo el problema que había detrás de la sal, fue una de las cosas que cambiamos in situ. Ese día se cambió. Y creo que muchos de los compañeros que tengo aquí lo han hecho y se está haciendo. Aparte de la sal, una de las cosas importantes que también se dijo, oye, el pan integral. Realmente antes, hace 15 años, el pan integral en España era una mezcla de harina con salvado. Realmente ahora la legislación dice, oye, no, un pan integral es tomar el cereal por completo, muélelo y con eso hacer pan. Y por último, una de las cosas que nombra es qué es un pan de masa madre. Y eso para nosotros ha sido muy importante porque ahora sí se consume un muy buen pan de masa madre en España. Mirad, para que un pan sea de masa madre hay que hacer varios factores, pero principalmente cuando nosotros incorporamos la masa madre a nuestro pan, hay un aparatito que los panaderos antes no utilizaban y que ahora cada vez utilizan más, que es el pHímetro, que algunos lo habréis utilizado. Esa masa madre, cuando la ponemos en la masa, tiene que medir menos de 4,2. Eso es súper importante. ¿Y cuál es la parte más importante para el consumidor? Que cuando nosotros consumamos nuestro pan o cuando nuestro pan va a entrar al horno, mida por debajo de 4,8. Y esa es la única forma que el consumidor tiene y la legislación de medir que el pan realmente sea de masa madre. Y es una forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, yo soy un gran defensor de la masa madre. Creo que en los últimos años en España cada vez se consume mejor pan y sobre todo gracias al Real Decreto que se sacó en el 2019, ha habido una evolución fantástica y sobre todo también gracias a la formación. Así que nada, simplemente ha sido un resumen muy rápido de qué diferencia hay entre un prefermento y una masa madre. Yo soy un gran defensor no solamente de utilizar la masa madre, sino de utilizar todos los prefermentos, todas las herramientas que tengamos en nuestro entorno y sobre todo el problema no es la levadura o la masa madre, sino, como hemos dicho en todas las ponencias de los compañeros, el pan rápido. Un pan rápido, el pan que se hace rápido, se pone duro rápido. Y el pan que se hace lento tiene un largo aguante. Y nada, de verdad que os felicito por esta iniciativa. Para mí es un placer estar en Córdoba y que se hable del buen pan y espero que haya gustado. Así que muchísimas gracias.